La justicia es un poder. Como poderes son parte. Entonces muchas veces a nuestros jueces es muy difícil pedirle que sean independientes, aunque tenemos que exigirle que por lo menos sean imparciales. Entonces, como esto tiene un contenido político, y ellos también como poder, la política, esa es una realidad, aunque no querramos. ¿Cómo tú ves cómo se han comportado nuestros jueces en todos estos procesos? Porque a veces a uno le da la impresión como que quienes llevamos la vanguardia somos un sector de los que ejercemos el derecho, que estamos y creemos en estos procesos de reforma. ¿Es así? No creo que sea necesariamente así. A ver, planteaste muchas cosas, digo, esto último no creo que sea necesariamente así. Que solo, digamos, las reformas estén avanzadas desde la profesión. Tú eres profesor de tu materia, tú te la sabes muy bien. No, te he podido coger una todavía. Pero francamente, creo que, de vuelta, son muy interesantes las preguntas que planteas. Creo que lo que pasa es que son problemas complejos, que incluyen muchas cuestiones que habría que por ahí desgranar un poco más con cuidado para que no se malentienda. Pero creo que insisto, el caso de Argentina, donde me ha tocado trabajar en algunos de estos procesos, colaborando con gente que estaba a cargo de estos procesos de reforma, creo que uno de los factores fundamentales tiene que ver con hacer parte a los operadores de la reforma. En Argentina nos hemos cansado de importar modelos extranjeros, por ejemplo, de trasplantarlos irresponsablemente a nuestro país, distintos tipos de institutos procesales que funcionan bárbaro en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero bueno, porque como vos decís, todo lo que tiene que ver con el proceso tiene un fuerte componente político y por tanto hay que tener mucho cuidado cuando se busca trasladar un instituto que funciona en una coyuntura, en un contexto político determinado, a otra completamente diferente, no solo desde el punto de vista político, sino también cultural. Entonces, nosotros, como te decía, en Argentina nos hemos cansado de equivocarnos haciendo esto. Y muchas de estas importaciones lo que se hizo fue traer el modelo y como entregarlo enlatado a los operadores y decirle, esta es la reforma. Y ahí es donde, digamos, la resistencia al cambio es mucho más fuerte. Es muy distinto si uno puede lograr generar un proceso participativo, haciendo parte a los operadores del sistema de esa reforma, consultándolos, discutiendo públicamente qué es lo que se quiere hacer, compartiendo con ellos los borradores, digamos, y un poco... es eso, es hacerlos parte de la propia reforma, porque después van a ser ellos los que van a tener que trabajar con eso. Entonces, y la realidad, y vuelvo a lo que decías de la publicidad, porque me parece que es muy interesante sobre este argumento, hay muchas cuestiones que difícilmente alguien pueda defender públicamente. Como lo que te decía de cuántas cosas uno se anima a poner escudado en el papel en un proceso escrito y no se animaría a decirle al juez en la cara, creo que con los procesos de reforma pasa algo similar. Hay muchas cuestiones, muchos de estos intereses que estamos hablando, que pueden defenderse en la medida que se defienden haciendo lobby en los pasillos, pero que sería muy difícil que ciertos actores institucionales pudieran dar públicamente estas mismas opiniones que defienden por los pasillos, que las pudieran dar públicamente, porque bueno, sería muy difícil de defender, de vuelta, si nos ponemos de acuerdo con las premisas elementales que son estas. Lograr un proceso efectivo, lograr que haya acceso, lograr que los procesos sean más cortos, que el juez esté encima del caso. Digamos, todas estas cuestiones hay que discutirlas y hay que hacer parte a los propios operadores. Vamos a hacer una pausa y quiero que volvamos con un tema que a ti te apasiona y a mí también, que es todo lo que tiene que ver con la motivación. Así que hagamos una pausa y volvemos con este interesantísimo programa. Francisco, hay un aspecto que tenemos que tratar, que es todo lo que tiene que ver con la motivación. Y eso lo explicaba tú de manera brillante en el diálogo iberoamericano, como un elemento esencial del debido proceso.
Tú como abogado y como profesor sabes que muchas veces hay muchas deficiencias en todo lo que tiene que ver con la motivación. Inclusive conocemos decisiones de tribunales constitucionales en donde le enmiendan la plana a el Poder Judicial con relación al tema. ¿De qué es de lo que se trata? Sobre todo cuando estamos hablando del proceso no penal, del proceso civil. Bueno, creo que como primera medida la motivación puede encararse desde distintas perspectivas de análisis, ¿no? Una es esta que comentábamos en la pausa, las posibles reglas lógicas y argumentales y teorías de argumentación, que es un tema que yo no trabajé para esta oportunidad. Pero eso es muy filosófico. Fundamentalmente por eso, porque creo que vamos es más a la propio praxis de un filósofo que de un abogado. Creo que sí es interesante, en cambio, discutirlo como vos decís, como un elemento de la garantía de debido proceso legal, que yo la diferenciaría también de lo que sería la motivación como un requisito meramente formal de las decisiones judiciales. Digamos, casi todos, creo que Chile es el único código que no prevé específicamente esto, pero el resto de los códigos latinoamericanos prevén la necesidad de que las sentencias sean motivadas o fundadas, hablan con estos dos términos básicamente de lo mismo. Pero sí, en cambio, frente a ese perfil más formal, creo que hay un perfil sustancial que exige ver a la motivación como un verdadero deber de los jueces y como una verdadera garantía de los ciudadanos, de los consumidores del servicio de justicia y de los ciudadanos en general, no solamente de las partes que están siendo, digamos, que están discutiendo su conflicto en el caso resuelto por esa sentencia. Si nosotros nos ponemos a ver las constituciones nacionales de la región, la inmensa mayoría no tienen una previsión específica, a pesar de ser un catálogo de muchas garantías, no tienen una previsión específica que determine la necesidad de que los jueces motiven sus decisiones. La excepción a esta regla es, por ejemplo, la Constitución de la República Dominicana, si bien lo tiene solamente para materia penal, y la Constitución de Ecuador y la Constitución de Perú. Creo que la de Ecuador es la más interesante de todas porque plantea el deber de motivación desde la perspectiva de análisis que a mí me interesa y que más traté de profundizar en el trabajo, que tiene que ver con la necesidad de justificar el ejercicio del poder público. Vos, como decías hoy, el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado y ejerce actos de poder y tiene el monopolio del servicio de administración de justicia y tiene que dar razones para justificar por qué decide como decide y por qué no decide. Una sentencia es un acto de poder. De otra manera, efectivamente. Yo creo que hay que verlo desde ese lado, sobre todo, insisto, porque es una verdadera garantía de los ciudadanos, recibir razones de por qué se resuelven las cuestiones como se resuelven. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta en una debida motivación? Porque la verdad es que muchas veces vemos decisiones, como te decía anteriormente, que cuando tú ves los motivos, te dan ganas de llorar. Te dan ganas de llorar, no, en honor a la verdad. Tú y yo lo que somos es abogados. Y además que muchas veces no hay ningún tipo de técnica en lo cual se pueda sustentar esa motivación. Y ahí voy, te hago la pregunta porque quisiera también que nos planteara cuáles son las diferentes técnicas que confluyen en la motivación como parte de todo lo que es este proceso no penal. Bien. Creo que primero hay que tener en cuenta una premisa fundamental, que es qué se espera del proceso civil, porque de eso hay muchas escuelas y corrientes que avanzan posiciones diametralmente opuestas, ¿no? Algunas que dicen que el proceso civil tiene como objetivo buscar la verdad de alguna manera y obtener un descubrimiento de los hechos tal y como fueron y resolver sobre eso. Otras teorías más irracionalistas que plantean que el proceso es prácticamente un juego retórico y dialéctico y que es solamente una pantomima para justificar después la decisión, pero que en realidad digamos, no es más que eso. Creo que la posición que enfoca el proceso como una herramienta de desactivación de conflictos y como una herramienta que no está orientada a la búsqueda de la verdad, sino, insisto, a resolver ese conflicto, es la que nos permite empezar a discutir sobre cómo tenemos que motivar una decisión. En esto, Tarufo, que ha trabajado mucho sobre estos temas, hablaba de que una decisión justa tiene básicamente tres componentes.
un debido proceso que la preceda, una correcta aplicación del derecho a los hechos del caso y, lógicamente, un acertamiento de los hechos del caso lo más preciso posible. Lo más preciso posible, digamos, asumiendo que no hay posibilidad de acceder a una verdad de ningún tipo. La idea de verdad en el marco del proceso no tiene mucho sentido. Si hubiera un objetivo de verdad, no habría cargas probatorias, no habría plazos, no habría, digamos, el proceso sería algo completamente diferente al modo en que hoy lo tenemos regulado en nuestros países. Entonces, partiendo de esta premisa de qué sería una decisión justa, creo que hay dos elementos que componen necesariamente la motivación del juez. Por un lado, el juicio de hecho, que tiende a esto que te decía, de tratar de lograr un acertamiento lo más preciso posible de los hechos de la causa. Y por otro lado, un juicio de derecho, que es la aplicación de las normas jurídicas que rigen el caso a esos hechos previamente determinados. El juicio de hecho es uno de los puntos más críticos de la motivación. El juicio de hecho se da fundamentalmente cuando el juez tiene que analizar las pruebas producidas en la causa y ver cuál es la hipótesis más probable, entre las hipótesis contrarias que plantean las partes, cuál es la hipótesis más probable en función de los elementos probatorios que fueron producidos en el proceso. Lógicamente que esto se realiza a través de una actividad intelectual que es muy compleja, y que ahí es donde entra a jugar la motivación como justificación de por qué el juez considera que determinado hecho está probado y por qué considera que determinado hecho no está probado. ¿Por qué? Porque después sobre esos hechos es sobre los cuales se va a aplicar la norma jurídica. Entonces, creo que la motivación en ese sentido es un elemento fundamental para explicarle a las partes por qué el juez decide como decide, por qué se ejerce ese poder público de decisión en el modo en que se lo ejerce. Y para esto hay dos grandes estándares, porque sacando a un lado los sistemas de prueba tasada, que como todos sabemos el legislador le fija a priori al juez el valor, el peso, el nivel de atendibilidad de determinado medio probatorio, que son en realidad sistemas de no valoración, porque el juez no tiene que hacer nada más que verificar si está producida la prueba, por ejemplo, una escritura pública y si esa prueba encaja en la norma jurídica. Frente a eso hay otros sistemas que son los que rigen nuestros, la mayoría, los sistemas son mixtos en general, hay muchas reglas de prueba tasada en todos los sistemas, pero el principio fundamental es de la libre convicción o de la sana crítica, que lógicamente exige del juez una actitud mucho más proactiva frente al fenómeno de la prueba y le exige realizar este juicio de hecho, y en la realización de este juicio de hecho es donde el juez tiene necesariamente que explicar de la manera más analítica posible a las partes por qué tomó en cuenta determinados elementos probatorios, por qué descartó otros y por qué considera que los hechos de la causa sucedieron más probablemente de esta manera que de otra. Es todo muy relativo lo que estoy diciendo porque la realidad oye, creo que es así. No es tan relativo, tampoco. Bueno, creo que ahí es donde la motivación tiene un rol fundamental en el juicio de hecho. El juez tiene este deber de motivación que, si bien las constituciones nacionales, como te decía hoy, la mayoría no tiene un deber específico, creo que sí es un deber hoy de todos los jueces del sistema por el control de convencionalidad que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en el caso Aptis Barbera, donde dijo que era un deber de los jueces, donde dijo que era una de las garantías mínimas del debido proceso legal establecido en el artículo 8.1 de la Convención. Si nosotros partimos de esa premisa, tenemos que los jueces hoy de nuestros países tienen la obligación, tienen el deber de motivar sus decisiones. No, y por el bloque de convencionalidad, y también porque no hay duda de que todo se constitucionalizó. Todo, absolutamente todo. O sea, el derecho ya es una cosa impresionante con relación a lo que es valores, principios establecidos en la Constitución. Y tanto es así que desde el punto de vista internacional uno no sabe qué fue lo que pasó. Si fue que el derecho constitucional se internacionalizó o si el derecho internacional se constitucionalizó. O sea, es una verdadera avanzada impresionante. Ahora, tú eres un académico, esa es la realidad, aunque eres un abogado en ejercicio, pero tú has hecho de la escuela tu fundamento. Tú no te concibes fuera de la academia. Y tú sabes que la academia muchas veces, aparte de que te sirve para tú mantenerte actualizado, porque los muchachos ahora es a uno que ponen a estudiar. Aparte de eso, uno tiene acceso a una serie de diagnósticos
relativos a los sistemas de justicia, los contenidos de los procesos, las teorías, las escuelas, en fin. ¿Cuáles son los retos del proceso en Iberoamérica en honor a la verdad? Porque hay muchas deficiencias, muchas deficiencias. Los hechos están ahí y los diagnósticos y los trabajos sobre la percepción los recogen. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo eventualmente tú ves el proceso iberoamericano en los últimos 5 años? Yo creo que el principal reto creo que estuvo planteado por el doctor Landoni Sosa en la apertura de hoy en cuanto a la necesidad de... Él habló de que un código procesal no es un producto académico, sino un producto político. Y creo que uno de los grandes retos es acercar la academia a la política, que son caminos que no necesariamente se acercan y que realmente eso es un gran problema. Creo que hay muchos políticos con muy buena voluntad de hacer cosas que no se acercan a la academia. Y creo también que hay muchos académicos que no se acercan a la política. Creo que ahí hay un punto de convergencia que hay que encontrar si es que queremos avanzar en reformas que mejoren de verdad el sistema de administración de justicia. El otro reto creo que tiene que ver con esto que hablábamos hoy, de que esos procesos, de lograr y generar que esos procesos de reforma participen de la mejor manera posible a la mayor cantidad de operadores jurídicos del sistema en el cual se quieren implementar. Otro reto creo que tiene que ver también con esto de los trasplantes jurídicos, de lo cual algo también comentamos. Creo que hay que mirar para afuera, hay que ver qué se está haciendo en otro lado, porque hay muchos institutos interesantes y que están funcionando en otros países, y no hay que tener miedo a copiar, a importar. Lo que sí hay que hacer es un trasplante responsable, ¿no? Hay que hacerlo para lograr que eso pueda insertarse en una coyuntura histórica, social, política, cultural completamente diferente. Y en materia de motivación de sentencia, puntualmente creo que hay dos cuestiones que yo, digamos, traje para discutir, vamos a ver después, que son un poco una provocación, aprovechando la invitación del doctor Cruzeta para hacer esto, que tienen que ver, por un lado, con la necesidad de imponer un deber agravado de motivación cuando se trata de una sentencia colectiva, cuando hay un asunto de interés público. Creo que el juez tiene que tener una carga agravada de explicar por qué resuelve. Esto va atado un poco de lo que conversábamos hoy más temprano sobre cierto tipo de conflictos que antes se discutieron en las arenas políticas del Estado y hoy se están discutiendo en el Poder Judicial. Y otro desafío que también está planteado para la discusión, y vamos a ver cómo nos va con eso, que tiene que ver con el lenguaje forense. Creo que la motivación es una garantía para la ciudadanía, no solamente para las partes en conflicto, sino para la ciudadanía toda. Pero solamente puede cumplir su finalidad de permitir un control sobre el Poder Judicial, sobre cómo se ejerce el poder del marco del Poder Judicial. Solamente puede cumplir ese control si la gente puede entender las decisiones judiciales. Acá hay una cuestión que es evidente, hay muchos tecnicismos, hay muchas cuestiones que son esenciales al discurso legal en cuanto a discurso técnico. Pero la realidad también es que hay un montón de vocabularios y un montón de construcciones semánticas y terminológicas que no son en lo más mínimo esenciales y que bien podrían eliminarse de las decisiones y lograr que el registro de esas decisiones, te digo registro desde el punto de vista lingüístico, esté más cerca de la gente a la cual esas decisiones directa o indirectamente van dirigidas. Creo que esos son algunas de las cuestiones que sería interesante discutir de cara a los procesos de reforma que claramente se vienen, ¿no? Sin lugar a dudas. Francisco, el tiempo se agotó. Increíble. Gracias por la cátedra que en este programa tú has dado, y en nombre de los dominicanos y de la Fundación Institucionalidad de Justicia te agradezco nuevamente el que me hayas permitido hacer este fecundo programa. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación de vuelta. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.